Ugartino soy muchacho de corazón, Ugartino soy muchacho de corazón. Los colores quinto y blanco, símbolo institucional. Los colores quinto y blanco, símbolo institucional. Hola jóvenes, bienvenidos a su clase virtual de literatura. Soy el maestro Juan Cajas y hoy hablaremos sobre la literatura medieval española. Bien, ¿qué era la literatura medieval española? Era conocida también como la época de gestación. Es también conocido como el periodo de los orígenes, donde inicia la literatura española. Sus primeras manifestaciones lo tenemos en la siguiente. Inicia con las glosas. ¿Qué eran las glosas? Son anotaciones que se hacían al margen de los textos. Al margen de los textos. Vamos a decirlo por aquí, por ejemplo. A ver, no se puede visualizar bien. Aquí. Aquí, por ejemplo. ¿Ve? Las primeras manifestaciones escritas tal vez de un texto. Aquí, al costado. ¿Correcto? Eran las glosas. También habían las jarchas o mozárabes. ¿Qué eran las jarchas y mozárabes? Era una lírica medieval que apareció en el occidente, que eran estribillos mozárabes, de uno o dos versos que rematan un poema escrito en árabe llamado mozajas. Eran los mozajas. Aquí abajo vemos, bueno, se nota también los mozajas. Eran composiciones de esta manera, hasta aquí, hasta aquí. Y luego aparecen los jarchas donde ponían, a ver con otro colorcito vamos a resaltar esto, donde hacían dos versos aquí, no sé si se nota, ¿ve? Dos versos remataban este poema llamado mozajas y que fue a pasar a llamarse jarchas, ¿correctos? Solo por el remate que lo ponían aquí. Dos versos de remate a este poema se le llamaba jarchas. Y si no estaba este remate, solo eran llamados mozajas, escritas en árabe, ¿correcto? Eso eran las primeras manifestaciones que fueron apareciendo sobre la literatura medieval. Luego, en el siglo, podríamos decir en el siglo XII, aparece el Mester de Juglaria. En el siglo XIII aparece el Mester de Clerecia. ¿Qué era cada uno de ellos? Vamos a ver. El Mester de Juglaria, o también conocido Mester, es igual que decir oficio, el oficio del juglar. ¿Qué era? ¿Qué era? Era transmitir obras netamente oral, ¿verdad? O eran también los juglares conocidos como artistas polifacéticos. Anteriormente hemos hablado que era un artista polifacético, el que le podía hacer de cantante, de payaso, bufón, de todo, ¿no? De poeta, de todo lo hacía. Eran lo que transmitían las obras de manera oral. En este caso, ¿qué obra podríamos decir? El Mío Cid, por ejemplo, el cantar del Mío Cid, o el poema de Mora Saida, ¿no? Pero el más conocido aquí es el poema del Mío Cid. Tenemos también al Mester de Clerecia, o el oficio del clérigo. ¿Qué hacía el clérigo? Fue el que estaba al cuidado de la creación y la difusión de las culturas de su pueblo, en este caso de su lugar de España. Era el que tal vez copiaba los libros para que se mantengan vivos a través de la historia. Y aquí aparece un conjunto de obras de autores griegos conocidos o no que escribieron a lo largo de los siglos XIII al siglo XIV. ¿Ve? Siglo XIII al siglo XIV. Sus características principales tenemos aquí. Uno era, el juglar era colectivo, de forma general entre dos o tres interactuaban. Cambio, el de clérigo solo era individual, cada uno lo hacía. Aquí tenemos otro. El juglar aparecían obras anónimas, en el clérigo aparecían autores conocidos.
Y aquí su diferencia, el juglar era de manera oral, en cambio el clérigo era de manera escrita. ¿Correcto? Se va entendiendo, ¿verdad? Se va entendiendo. Luego aparece ya el Prerrenacimiento, lo que nos interesa más, el Prerrenacimiento en el siglo XV, ¿verdad? Donde predominaba el teocentrismo. Pero aquí poco a poco se va a ir pasando ya un poquito para que llegue el Renacimiento como antropocentrismo, ¿correcto? Donde predominaba o todo giraba alrededor del hombre, ¿correcto? Es como un puente, lo vamos a decir, es como un puente. Los temas principales que se hablaban aquí, pues era el amor y muchas veces imposible. El amor, más que nada del amor imposible se hablaba aquí. Y también hablábamos de la suerte, como la fortuna, las riquezas que poseía cada uno. También hablaba de la fama y también hablaba de la muerte, ¿correcto? De la muerte. Cultivaron la poesía, una poesía popular y culta, lo puedo decir, una poesía del juglar y una poesía del clérigo, pues popular y culta, el teatro y la narrativa también. Entre sus máximos representantes tenemos a los siguientes: a Jorge Manrique, con coplas a la muerte de su padre, ¿correcto? Coplas a la muerte de su padre. También aquí tenía una gran característica que era que se daba importancia a los romances. ¿Y qué eran los romances? Son pequeñas composiciones de 8 sílabas o composiciones en octasílabas, ¿correcto? Eran pequeños, ¿correcto? Y aquí, ¿quién no ha leído? Pues Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre. Si no lo han leído, lean los chicos, está en el compendio unas partecitas, ¿no? Unas partecitas de su poesía. También tenemos a otro autor que destacó en el teatro, Fernando de Rojas, con la obra La Celestina, o también conocido esta obra como la tragicomedia de Calisto y Melibea, ¿correcto? Donde se habla de dos jóvenes, de un amor que no se logra concretizar, vamos a decirlo, porque ambos mueren, ¿verdad? Porque ambos mueren. Esto sería la literatura medieval española a inicios de cómo se presenta el Prerrenacimiento. En el siguiente video ya veremos la literatura española 2, que es lo que continúa el Renacimiento hasta donde llegamos, al siglo de oro y a otras cosas más. Bueno chicos, espero que lo hayan entendido. Repasen, en el compendio están los fragmentos. Gracias y hasta la próxima.